Hola amigos desde YouTube y por supuesto seguidores de La Dosis Diaria. Quien les habla, Yanira Bocaranda, productora y conductora de este programa de radio La Dosis Diaria. Recuerden que La Dosis Diaria es un programa que se transmite de lunes a viernes por Burate 103.3 FM desde la ciudad de Boconó. Pero también hemos decidido trasladar a La Dosis Diaria aquí a YouTube. Así que por aquí también nos vas a poder ver, nos vamos a poder conectar, vamos a poder, brindarte todo el contenido de siempre con la calidad de siempre. Recuerden que La Dosis Diaria es un programa de corte cultural, de entretenimiento, de formación ciudadana, que toca temas como salud, deportes, también por supuesto cocina, arte, y no dejemos de lado a nuestros queridos emprendedores de este hermoso país. Aquí también tiene cabida en La Dosis Diaria. Así que hemos querido lanzar el inicio de lo que será el canal de YouTube para La Dosis Diaria, con un invitado de lujo como lo es el doctor Carlos Fernández, primer vicepresidente de Fede Cámaras. Él estará con nosotros hablando de emprendimiento. Así que no me queda más que decirles que disfruten de esta conversación tan amena que tuvimos con el doctor Carlos Fernández, que se suscriban al canal de YouTube y que toquen esa campanita para que estén atentos a todo el contenido que se sube por aquí. Así que bienvenidos todos. La Dosis Diaria llega a ustedes gracias a Hoy tenemos un programa súper especial. Hoy está con nosotros el doctor Carlos Fernández, primer vicepresidente de Fede Cámaras. Y sin más preámbulo, pues vamos a darle la bienvenida al doctor Carlos. Muchas gracias, Yanira. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de hablar de cosas tan sentidas y tan importantes para nosotros, como pues el tema del emprendimiento, y además la oportunidad de poder, digamos, llegarle a toda esa gente querida de Boconó, que como te comentaba al inicio, fueron lugares de esparcimiento cuando estábamos en la infancia, y vivíamos en Maracaibo, y íbamos a veces a temperar, como se decía, en Boconó, para agarrar un poquito de frío. Te agradezco mucho la oportunidad. Claro que sí. En nuestra sección de La Dosis Diaria, Soy Emprendedor, pues hemos tenido tengo una lista de emprendedores de la localidad, pero no solamente pues están los emprendedores de la localidad, sino a nivel nacional, y por supuesto los emprendedores que están fuera de Venezuela también han estado aquí en La Dosis Diaria. Quisiera que nos comentara, ¿verdad?, en esta conversación bien amena que vamos a tener, sus inicios. Tengo entendido que usted también fue emprendedor y luego, hoy en día, empresario. Sí, muchas gracias por la oportunidad, y me encanta, por supuesto, recorrer hoy en día, mirando pues hacia atrás todo este largo camino. Y en efecto he sido emprendedor, pero no puedo dejar de mencionar que yo comencé mi emprendimiento de la mano de una empresa familiar. Yo comencé, digamos, haciendo pequeñas cosas dentro o apoyado pues en la empresa de mi padre, que son empresas que hoy en día tienen más de 120 años. Y eso yo creo que es un factor muy importante en lo que ha sido pues mi desempeño. Yo empecé muy joven, Yanira. Yo creo que yo empecé cuando yo tenía 12 años, junto con mis hermanos. Siempre hemos estado, mis dos hermanos y yo, juntos en todas las cosas que hemos hecho. Y nosotros comenzamos, y me emociona mucho esto, compramos 3 vacas, una cada uno, y las teníamos en las fincas de mi papá. Y esas vacas pues se ordeñaban, etcétera, y compartíamos una medianería con mi papá. O sea, la mitad de la producción era para el dueño de la finca y la mitad de la producción era para nosotros. Con eso nosotros hacíamos un quesito muy pequeñito,
que íbamos los sábados a recoger, íbamos todos los sábados a darle vuelta nosotros vivíamos en Maracaibo y la finca de mi papá está en el río Limón, en la Guajira venezolana. Y los sábados íbamos y recogíamos el queso y lo íbamos y lo vendíamos en el mercado de Santa Rosalía, que es uno de los mercados populares de la ciudad de Maracaibo. Eso creció, después llegamos a tener un rebaño un poco más grande y en el año 82 hicimos quizás el primer emprendimiento, aunque fuera de la empresa familiar. Mis 3 hermanos y yo nos asociamos con un señor que nos vendía las medicinas veterinarias y montamos una farmacia veterinaria. Una farmacia veterinaria en la zona, digamos, cercana en el camino, pues entre Maracaibo y la finca. Allí estuvimos, en ese negocio estuvimos varios años, estuvimos como 6 años. Y bueno, crecimos, abrimos una sucursal en la Villa del Rosario, que es una zona agropecuaria de la zona de Perijá, y abrimos una pequeña oficina en San Carlos del Zulia, en el sur del lago. Y teníamos una representación muy buena de algunos productos, de un producto argentino, nos dio mucha entrada pues, para atender y inauguramos el sistema de visita a domicilio, visitábamos las ganaderías y les llevábamos la cual, y después hicimos un convenio con una fábrica importante de leche y entonces los ganaderos nos compraban las medicinas y la fábrica les descontaba el pago de la leche, nos pagaba a nosotros. Pero en el año 88 yo me gradué de abogado y mi hermano mayor y yo decidimos irnos a Estados Unidos y para poder costear un poco los estudios y porque no había quien atendiera el negocio, ese negocio lo tuvimos que vender y con eso, digamos, financiamos parte de irnos a estudiar a la Universidad de Cornell en el estado de Nueva York. Regresé en ese interín, también tuve un emprendimiento que fue una fábrica de mermeladas en la zona cerca de la finca de nosotros. Ahí había mucha producción de guayaba y nosotros comenzamos a hacer una mermelada de guayaba que se llamaba daiquiri y comenzamos un poco a exportar, pero en ese negocio nos fue mal, digamos, tuvimos que liquidarlo, no lo supimos, digamos, enfocar bien. Aunque el producto era de excelente calidad, bueno, hubo otras cosas que no. A la par de eso, siempre teníamos, por supuesto, algunas cosas, engordábamos ganado a medias, etcétera, etcétera. Atendíamos también los negocios y tal, ayudábamos a atender el negocio de mi papá. Y en esa época, llegando de ese estudio, le compramos un tío mío, había decidido liquidar su empresa de construcción y había vendido todos los equipos, etcétera, y le había quedado el registro de comercio. Y la empresa tenía solamente el registro de comercio y un ingeniero muy bueno y un maestro de obra muy bueno. Y entonces nosotros decidimos comprar el registro de comercio. Y él realmente nos dio una oportunidad muy buena, pues dijo, esto es un papel, esto para mí no vale nada, denme lo que quieran, me lo pagan como quieran. Y ahí iniciamos un negocio de construcción, al que fundamentalmente se dedicó mi hermano menor y yo lo apoyaba, y mi hermano mayor se dedicaba más a los temas de la ganadería. Cuando llegué de Estados Unidos, ahí estuvimos, digamos, empezamos, después yo me volví a ir a estudiar en Estados Unidos, después para hacer una maestría en administración de empresas, y cuando llegué desarrollamos un modelo matemático que nos permitía con financiamiento, porque las tasas eran reales negativas, nos permitió pues hacer un modelo para comprar alguna finca, ya en este caso junto con mi papá. Éramos nosotros 3, mi papá éramos 4, y empezamos a comprar fincas en la zona, digamos, aledañas a donde estábamos nosotros. Ese proyecto iba muy bien, muy bonito, pero vino la crisis bancaria. Y me tocó en esa crisis bancaria, imagínate, yo le debía a 6 de los bancos que cayeron y lamentablemente ahí perdimos como 2 años en todos los procesos de lograr liberar las garantías que habíamos dado. Las fincas que compramos las dábamos en garantía. Con esas garantías agarramos nuevos dineros y lo invertíamos para comprar otras. Y así íbamos haciendo pues un modelo obviamente muy exigente, implicaba muchísimo trabajo, pero bueno, éramos 3 y además éramos muy jóvenes. Pues. Yo claro. cuando vino la crisis bancaria,
Yo tenía 32 años, 31 años. Mentira, 28 años tenía. Entonces, bueno, ahí tuve que dedicarme un tiempo muy difícil porque, bueno, era muy joven y me atormentaba mucho todo ese endeudamiento y, bueno, y los bancos Claro. intervenidos y no había con quién hablar y las decisiones eran muy lentas para no entrar en detalles más desagradables. Posteriormente Claro. de eso, bueno, ahí seguimos consolidando, logramos superar eso, hicimos varias adquisiciones más y teníamos, bueno, teníamos esa finca y teníamos la empresa de construcción. Cuando vino en el año 98, que empezó el tema, ya se veía venir el triunfo del socialismo del siglo XXI, no entendimos que la propiedad de la tierra y la finca iban a ser, digamos, de alguna manera atacadas, iba a ser mal visto que uno tuviera, digamos, grandes posesiones. Entonces preferimos abandonar ese proyecto y nos dedicamos más a la industria láctea. Entonces para eso vendimos algunas cosas, vendimos alguna finca, vendimos otro activo que teníamos, que era más de esparcimiento, lo vendimos también y con eso compramos una fábrica de lácteos que era de un primo de mi papá, que la tenía cerrada y que nos dio, digamos, nos permitió con una baja inicial y largo plazo para pagar de 10 años, nos permitió, digamos, entrar a trabajar. Bueno, y ahí entramos, muy difícil, allí al principio, por supuesto, oye, en este camino, además del fracaso en el tema de las mermeladas, hubo muchos otros, una fábrica de quesos que empezamos y nos fue muy mal, me quedó una colección como de 1000 cheques por cobrar que rebotaban, cuando la época en que la gente daba cheques posdatados y cheques sin fondo, Sí. etcétera, y bueno, me quedaron unos equipos, tuve que salir a vender, y fue un fracaso bien estrepitoso. También tuvimos una plantación de limones para exportar, entonces conseguimos un contrato muy bueno en Estados Unidos que teníamos que garantizarle determinada cantidad, esa cantidad era mucho más grande de lo que producíamos, entonces yo tenía que salir a buscar limones, sobre todo en el área del Estado portugués, etcétera, para completar el cargamento. Y eso lamentablemente se dio al traste cuando vino el efecto tequila, la devaluación de la moneda en México, porque el limón de México entraba a una cuarta parte del precio de nosotros. Ahí no éramos competitivos y bueno, ahí también, digamos, hasta el final pudimos buscar una solución, afortunadamente, pero digamos, al final el proyecto, que un proyecto al que le dedicamos muchas horas y sobre todo mucho entusiasmo, por supuesto no se dio. Y como te decía también, pues el proyecto, digamos, de la finca se paró en el año 98 y se quedó de ese tamaño. Lo dejamos así, pues porque las condiciones políticas nos consideraban que no eran adecuadas. Bueno, pues en el año 98, cuando compramos nos metimos en esa fábrica, es un momento muy importante. Y yo creo que es un mensaje que yo creo que es bien importante para los emprendedores. No es fácil lo que voy a decir y no necesariamente es lo mejor desde el punto de vista humano, pero nosotros abrazamos ese proyecto de la industria, ese era como nuestro desideratum, era como lo que mis hermanos y yo siempre habíamos querido ser. Nosotros sentíamos que la industria de alguna manera no nos trataba bien como productores de leche. Y de hecho nosotros teníamos una producción importante de leche y un día la industria nos llamó, cuando nosotros le vendíamos Indulac se la vendieron a los italianos de Parmalat y un día los italianos llamaron que para la zona donde nosotros estábamos no iban a ir a recoger más leche porque les quedaba muy lejos y nosotros tuvimos que, bueno, ver cómo resolvíamos ese pocotón de leche de la noche a la mañana. Y entonces ahí sí hicimos el trabajo mejor, porque ahí buscamos asesores que nos orientaran cómo deberíamos hacerlo. Nos hicieron un business plan, ellos recomendaban 3 opciones, la primera era la mejor, la segunda mejor, la tercera era la peor, y nosotros agarramos la tercera, que era la peor, porque era la que menos dinero exigía, y nosotros no teníamos dinero pues para hacer las 2 primeras recomendaciones. Pero teníamos una cosa que yo creo que es muy importante, sobre todo, es importante y es muy peligrosa, pero es muy importante a esa edad, que nosotros teníamos una inmensa confianza en nosotros mismos. Entonces nosotros pensamos que, aunque era la opción menos recomendable, pensábamos que sí íbamos a poder.
Y tuvieron razón los asesores, pues los 2 primeros años nos fue muy, muy mal. Pero hubo una cosa muy importante que esto es poco feo decirlo, por lo que te decía, pero yo creo que fue la diferencia entre soltar y seguir, porque todo recomendaba que liquidáramos la compañía, que quizás le devolviéramos la planta al primo de mi papá, etcétera. Pero nosotros habíamos decidido, y yo especialmente había decidido, que ese para mí no era un negocio, sino que ese era mi proyecto de vida. Y eso tiene muchas implicaciones en el plano familiar, porque cuando tú dedicas tu proyecto de vida a tu negocio, tú no tienes horario, tú no tienes domingo, tú no tienes sábado, tú tienes que salvar y tu negocio y tienes que posicionarlo. Y nos tocó muy duro, la competencia nos dio muy duro porque éramos jóvenes, éramos inexpertos, éramos quizás muy ingenuos, y ahí es cuando yo te comentaba que yo hacía de todo, o el emprendedor tiene que hacer de todo, porque en ese momento yo era jefe de producción, era jefe de ventas, era jefe de administración, era jefe de cobranza, y era el presidente de la compañía. Entonces yo me la pasaba en la planta y por supuesto tenía que muchas veces salir en la misma planta, bañarme, vestirme, no sé qué, y yo tenía en el carro una corbata y un saco, y como me ponía la corbata y el saco, llegaba bañadito a los bancos para que creyeran que no estaba tan apurado como estaba. Entonces eso es Claro. parte de la. Y de ahí, por supuesto, no fue sencillo, fueron años muy, muy difíciles hasta el 2004. En el 2004 hicimos una adquisición muy importante de una empresa que estaba en problemas, una empresa de la competencia, que iba a cerrar sus puertas porque se había quedado sin capital de trabajo, y allí pues el dueño de esa empresa nos las entregó, por supuesto, con muchísimas facilidades, y nos metimos, digamos, en alma, vida y corazón, casi pelamos el pedal también. Finalmente logramos pues levantarlo, vino un incremento en el consumo importante, y nosotros nos montamos allí, y después, bueno, hicimos unas fusiones con otras empresas del mismo ramo que también tenían problemas financieros, y finalmente cuando terminó, digamos, a finales del año 2015, esa era la principal empresa de lácteos de capital privado en el país. Obviamente en el transcurso hubo muchas otras cosas, entre los hermanos pues nos decidimos, empezamos a tener miedo en perder todo lo que habíamos hecho, era la época de expropiese, no sé qué. En el año 2003 tomamos una decisión muy difícil, muy, muy difícil desde el punto de vista humano, sobre todo, más que financiero, porque uno se encariña con las cosas y a uno le duele cuando uno ha construido las cosas, a uno le duele mucho. Y fue una decisión de vender todo el ganado que teníamos en Venezuela, que fue muy duro porque ahí había, bueno, desde mi bisabuelo, y sobre todo desde mi abuelo, que puedo hablar con más propiedad porque mi bisabuelo solamente de referencia. Nosotros habíamos tenido, bueno, digamos, 100 años de selección genética para construir un pie de cría, digamos, muy adaptado a la zona donde nosotros estábamos, etcétera, etcétera. Y bueno, y vendimos todo ese ganado y de ser una finca de leche nos convertimos en una finca de carne, porque vendimos todo el ganado para irnos a invertir en Colombia, porque nos daba miedo que nos fueran a quitar pues todo lo que habíamos construido en Venezuela. Ahí que transformamos un poco la finca y bueno, metimos ganadería media con inversionistas que metieron ganado para engordar, nosotros los cuidamos y tal y cual, y hasta que volvimos a recuperar un poco, y hoy en día otra vez una finca, digamos, de leche. Y allí empezamos en Colombia, por supuesto, no nos fue bien al principio, tardamos muchos años, porque nos fuimos allá y no teníamos finca, sino que compramos ganado, lo teníamos a media en fincas de otro, es otra cultura, es muy difícil. Tuvieron que empezar de cero desde allí, otra vez. Claro, siempre, pues, y bueno, allí, y después allá, pues, bueno, nosotros somos así, pues, nos gustan los problemas, entonces ahí cerca de la finca allá había una planta de queso que estaba quebrada, entonces nosotros siempre creemos que las podemos rescatar, y nos metimos allí, y bueno, y rescatamos, y entonces allá hay una pequeña finca y tenemos una pequeña fábrica con unos señores colombianos que nos acompañan y que hoy en día, digamos, mantienen esa operación.
Y bueno, y después en ese negocio, pues, por supuesto, emprendimos también en otros países, en cosas relacionadas con con lo que sabíamos hacer. Y bueno, básicamente, digamos, para ya de colofón, básicamente después de digamos, de que ese proyecto de vida, básicamente, se fue consolidando a través de adquisiciones. Y si alguien me pregunta realmente qué es lo que yo me he dedicado en mi vida, bueno, básicamente lo que nos hemos dedicado es hacer adquisiciones y levantamientos de empresas que tienen estrés financiero, pero que tienen algunas cualidades que nosotros observamos que las pueden, digamos, hacer recuperar. Tenemos algunas premisas. Es muy duro la parte de cuando tú haces que tu negocio sea tu proyecto de vida. Piénsalo bien, medítalo bien, porque hay cosas que la vida no te devuelve. Y en mi caso fue que yo no tuve suficiente tiempo con mis hijos. Y hoy en día mis hijos ya están mayores, por supuesto, y la gran echadera de broma es que yo nada más fui a un juego de fútbol de uno, el otro que tocaba flauta, el día que tocó, era concertista, yo no llegué. Y bueno, ese tipo de cosas que los muchachos siempre te sacan, pues, no sé para qué, pero te la sacan. Lo entiendo pues, perfectamente. y hoy en día, cuando miro hacia atrás, digo que probablemente me excedí, pues, ¿no? Pero bueno, era un objetivo que me había propuesto, sobre todo construir un sistema de distribución en todo el país, como logramos a tener. Teníamos centro de distribución en todas las ciudades primarias y secundarias del país. Valera, por ejemplo, tenemos un centro de distribución. Y bueno, eso por supuesto implicaba viajar mucho por todo el país. Muchas veces, oye, era muy complicado regresarte a Maracaibo, digamos, de Barinas para tener que irte el día siguiente para Ciudad Bolívar. Te quedabas a dormir en Barinas, o te ibas hasta Valencia y te ibas hasta Ciudad Bolívar de una vez y estabas allá. Entonces, ese tipo de cosas pues afectan mucho, y es una cosa que a los emprendedores les recomiendo que lo consideren muy bien, porque sobre todo los que tienen familia, la etapa de crecimiento de los hijos es una sola, pues. Entonces uno también debe atender esas cosas. Por lo menos yo creo que deben atenderse mejor de como por lo menos yo lo atendí. Y bueno, de ahí pues hemos seguido en el tema de agronegocios. Yo no puedo, he tenido la fortuna en todos esos tiempos de que le he dedicado también mucho tiempo al tema gremial. Y bueno, primero en Maracaibo, después en Caracas. Hoy en día ocupo, como tú sabes, la responsabilidad que ocupo. Y tengo que decirlo que quizás yo me gano los méritos que no son míos, porque probablemente soy la cara más visible de 4 personas, pero tengo que decirlo con absoluta propiedad que pues detrás hay 3 personas que por supuesto han aportado muchísimo más que yo, pues digamos, en el buen derrotero que hemos tenido. Uno no puede decir que es exitoso hasta el último día de la vida, pues entonces yo no suelo decir pues que ha sido exitoso, sino que bueno, suelo decir que vamos por un camino, por cierto, que no ha sido fácil, que no ha sido amplio y que no ha sido despejado. Siempre le he creído, y se lo digo a los emprendedores en las charlas que doy, y aprovecho la oportunidad, que si sientes que el camino está en pendiente de subida, está lleno de piedras, está angosto y está resbaloso, sigue por allí porque vas por el camino correcto. Nunca agarren atajos, y los atajos no conducen a ninguna parte, y siempre tengan presente el largo plazo. En el caso particular nuestro, tuvimos mucha suerte porque nosotros 4 coincidíamos en que queríamos ser empresarios, queríamos ser empresarios, que queríamos tener un tamaño suficiente que nos permitiera profesionalizar las empresas para poder tener tiempo para crear más y para incorporar más y para hacer más cosas novedosas, porque nosotros los venezolanos tenemos mucho, sobre todo en el interior del país, se ve mucho la figura del dueño administrador, y muchas veces los dueños son emprendedores que tienen más bien potencial para generar otras cosas, y en el mercado hay administradores muy buenos, muy competentes, que normalmente lo hacen mejor que uno. Entonces uno debe dedicarse realmente a las habilidades que realmente pues tiene o que ha desarrollado pues, con los años. Bueno, y eso ha sido un poco pues la parte bonita de este largo camino que, bueno, nosotros comenzamos en el año 1979
de nosotros cuando empezamos con esas 3 vaquitas allá en Carrasquero. Tenía 5 años yo. Bueno, imagínate, yo tenía 12. Yo tenía 12, iba a cumplir 13 o ya tenía los 13, no me acuerdo. Y era, bueno, y me daba risa porque nosotros llegábamos, el vender el queso nuestro era muy difícil, porque era muy chiquito. Era un quesito como de 4 o 5 kilos. Y en esa época los quesos eran, todavía, pues, pero eran unos cajones de madera y lo que se usaba era más o menos quesos de 13, 14 kilos. Y entonces era ese chiquitico, bueno, había un señor allá, todavía lo visito a veces cuando voy por allá, que me lo compraba y bueno, y me lo pagaba un poquito más barato, pero bueno, está bien. Y con eso, pues, con eso íbamos nosotros reuniendo y bueno, íbamos comprando así, bueno. Una mirada retrospectiva muy bonita, por supuesto, muy satisfactoria, pero ojo, si estás por el camino y no estás lleno de problemas, de retos, de dificultades, a punto de pelar el pedal, y muchas veces pelar el pedal significa perder 20, 15, 10, 30 años de trabajo, porque cuando la mala viene, nadie se acuerda de ti, y lo que te vienen son los amuros a tratar de comer lo poco que queda de la carroña. Por supuesto, es una cosa muy importante para los emprendedores, es mucha perseverancia, mucha fuerza interior, y cuando tengan dificultades, aférrense a los valores, que eso les va a dar la fortaleza para poder enfrentar cualquiera de las cosas y saber cuándo es el momento de ponerle fin, de cerrar, de vender, de reconocer pues de que no hay camino por el camino que se va. Eso no significa una derrota, eso no significa la batalla final. Eso hay que verlo como un aprendizaje, como algo que muchas cosas te dejó, puede ser que no te haya dejado de enero, pero seguramente te dejó experiencia, te conociste gente, conociste modelos de negocio, conociste procesos y conociste cuáles cosas no hacer en el futuro. Y muchas veces es tan importante saber lo que hay que hacer como saber lo que no se tiene que hacer. Exacto, fíjese, es importante lo que usted dice y justamente en Venezuela se está emprendiendo. Yo creo que ese es el mejor mensaje que le podemos dar a los emprendedores. Entonces, ¿cómo emprender en Venezuela actualmente? Que hay mucha gente emprendiendo. Hay muchísima. Yo tengo una lista larga de tanto los locales como también a nivel nacional y los venezolanos que están emprendiendo fuera, ¿verdad? Los que se fueron y los que dijeron, bueno, sí, yo estoy aquí y voy a emprender, y incluso hasta en su profesión. Eso está la experiencia por allí de unos chicos que se fueron y están emprendiendo en Chile en su propia empresa. Entonces, fíjese lo que usted dice, que cuando dice, bueno, pero es que pasé por tantas cosas, hice esto, y entonces es decir eso a esos emprendedores. Si no fue eso, pues entonces vamos a probar con otra cosa, y vamos a probar con otra cosa, y es importante, algo que yo utilizo mucho es el soltar. A veces nos cuesta mucho soltar y avanzar. Eso nos cuesta muchísimo. Y es lo mejor que podemos hacer. Uno no se imagina que soltando, lo que pasa es que es difícil porque la gente no lo entiende. Entonces nos apasionamos mucho con el proyecto y con todo y decimos, bueno, pero ¿por qué no sirvió? ¿Y ahora qué pasó? Es que este país, es que yo no sé qué. Entonces resulta que, bueno, que no es así, ¿no? Fíjese que usted me está hablando de cuando sus inicios, que digamos que, bueno, teníamos una economía, ¿verdad? Aceptable y todo lo demás, pero no se pudo, y entonces usted emprendió en varias cosas, ¿sí? Y hasta ahora, ¿no? Entonces eso, y ahora hoy en Venezuela hay más emprendedores que nunca, muchísimos, que les falta como muchísimas cosas, porque entre eso me he encontrado con emprendedores que me dicen, yo no sabía que la comida había que pesarla, incluso eso es importante hablarlo, la mayor parte de emprendedores están trabajando con comida, con delivery, bueno, en fin, y uno de ellos me decía, mira, yo empecé, yo daba más carne, y entonces era porque tiene
un emprendimiento de lo que son unos bollitos que son como hallacas, ¿sí? Aquí en Boconó se llama bollitos punto con eses, y es de una caraqueña junto con una chica de aquí de Boconó. Entonces, es importante porque ella decía, yo servía a la hallaca y le ponía full carne, y la gente quedaba acá, ¡ay, buenísimo, qué buena! Porque me tocó hasta que aprendió, ella dice, esto es un proceso de aprendizaje, ella aprendió a que la comida se pesa, que tuvo que adquirir un peso, que tuvo que comprarse un pesito para entonces ella pesar la comida, para que todo tuviera la misma proporción. Bueno, en fin, anécdotas miles. Hay gente que me dice, no, yo no tengo peso, pero el vecino sí tiene y el vecino me lo presta. Entonces, bueno, tantas anécdotas que de verdad que me han contado que me causa mucha gracia, pero que está bien, porque este es el aprendizaje. Mira, no saben algunas cosas. Yo creo que, mira, yo tengo una gran satisfacción cuando veo el movimiento de emprendedores que hay en Venezuela, porque emprendedores sobre todo, me voy a referir en el área económico, porque para mí uno puede ser emprendedor en diferentes facetas de la vida, en la ciencia, en el arte, en la música, etcétera, ¿no? Es una actitud ante la vida. Pero en el movimiento emprendedor, recuerdo cuando nosotros nos graduamos de abogado, el único que quería trabajar por su cuenta era yo. Todo el mundo quería irse para la Goven, para Maravén, que en esa época eran las filiales de Venezuela, y otros se querían ir para Sidor, y otros para Colgate, etcétera. Y yo decía, bueno, yo quiero trabajar por mi cuenta, pero quizás, por supuesto, por la tradición familiar, no lo dudo. Yo creo que ellos tienen mucho en el caso mío particular. Pero yo creo que en Venezuela hay mucho emprendimiento, primero porque se ha hablado mucho de eso, se ha dado la importancia de eso. En segundo lugar, porque lamentablemente en el Venezuela se ha perdido el valor del trabajo. Lamentablemente la gente no gana suficiente para ni siquiera satisfacer sus necesidades básicas, y es un problema muy importante que tenemos en la economía y que, por cierto, ocupa mucho de nuestro tiempo en de cámara, de ver cómo recuperamos el valor del trabajo. Y en tercer lugar, creo, Yanira, y aquí es donde la parte polémica, yo creo que hay mucho emprendimiento porque hay muchas oportunidades. Cuando un sistema colapsa, como colapsó el sistema económico nuestro, cuando la gente se está dando cuenta que la era del rentismo se acabó porque ya no hay 2 millones o 3 millones de barriles que de alguna manera le daban una regalía al Estado, y en el Estado, digamos, de alguna manera resolvía muchos problemas, y había una orientación, una mirada de todo el mundo a ver cómo pellizcaba un pedacito de la renta. Yo creo que mucho del movimiento emprendedor se ha dado cuenta la gente que dicen aquí el Estado no puede ayudarnos, el estado de bienestar que tanto nos cacarearon no existe, porque el estado de bienestar se tiene que producir sobre los ahorros, sobre la riqueza verdadera de los países, que no es otra que la producción, y sobre todo la producción con sentido de productividad. Y una de las cosas que ha fallado, yo creo que hay muchas oportunidades, porque en la caída del sistema, muchas empresas grandes han desaparecido, muchas empresas grandes se han ido. Y hoy muchas empresas grandes han tenido que reducir su tamaño, y eso les ha obligado a abandonar algunos espacios en el mercado que otros los están tomando. Además han venido unos cambios tan dramáticos y unos cambios sin política, que por supuesto que para los pequeños, para los emprendedores, hay mucha más flexibilidad, hay mucha más capacidad de respuesta que para los grandes. Los grandes tienen otras ventajas y tienen otras posibilidades, pero la velocidad, porque si tú ves el año 19 se produjo en Venezuela a raíz del apagón, una dolarización de la economía sin que hubiera ninguna política pública que lo dictara. Pero, ¿qué pasó? Bueno, el debacle, el colapso del sistema económico va a hacer que la recuperación del país venga desde la microeconomía. Yo creo que la transición económica comenzó el año pasado, y la transición política vemos que está un poco más lenta. Y cuando llegue el país a ponerse de acuerdo desde el punto de vista político, se va a potenciar muchísimo más esa transición económica que ya ha venido operándose, que por supuesto ha sufrido mucho con los temas de la pandemia. Pero yo creo que esa propuesta en Fede Cámara nuestra, en Venezuela inclusive y productiva, tiene que ver mucho con eso que estamos viendo, de que en la microempresa, en la microeconomía, en el rincón más apartado del país, la gente está invirtiendo, la gente está trabajando, la gente está buscando ser productiva. Por cierto, muy aferrado a los valores del libre mercado,
muy aferrado a los valores que nadie va a venir a resolverte ningún problema, sino que tienes que resolvértelo tú mismo, que es en esencia la visión del emprendedor. Y yo quiero ponerte una anécdota que yo creo que puede ser muy útil, que tú la repitas mucho, sobre el tema de la señora que pesaba la carne. Hace muchos años, en los años 90, yo me involucré de alguna manera junto con una fundación y junto con la Fundación Mendoza y con el Banco Mundial, hicimos un proyecto de microcréditos para pequeños emprendedores. Y hay un caso de una señora que fue a pedir un crédito y ella nos contaba que ella le metía a su negocio todos los años prácticamente las utilidades que le daban en el trabajo que tenía. La señora hacía tortas y que al cabo de 4 o 5 meses se quedaba sin capital de trabajo. Entonces, bueno, decimos, ¿usted qué hace? No, yo hago tortas y usted, bueno, entonces ella vendía la torta, por decir, en 100 bolívares. Y nosotros le decíamos, ¿pero cómo la venden en 100 bolívares? ¿Por qué la venden en 100 bolívares? Bueno, no sé el precio. Y cuando le enseñamos a hacer la estructura de costo, la torta le costaba 200 bolívares. Entonces ella decía que ella le vendía 100 porque en la otra calle había otra señora que vendía tortas que la vendía a 100. Entonces ella le vendía a más de 100, nadie se le iba a comprar a ella. Claro. También es una realidad. Pero tú dices, bueno, tú tienes que ver cómo hacer una torta que le guste a la gente, que te cueste por lo menos 99. Porque es que si no, todos los años, todas las utilidades que con tanto esfuerzo ahorras en tu trabajo y que se lo estás metiendo al negocio, porque algún día piensas en independizarte, lo que estás es cavando un pozo. Conclusión de esto, que muchas veces el emprendimiento no es solo pasión. Es importante tener la pasión, tener la fuerza, pero es muy importante conocer de tu negocio. No solamente conocer de economía, tener una noción de cuál es el valor real de las cosas, no dejarte confundir por el valor nominal porque estamos en una economía inflacionaria, tratar de entender los efectos de la inflación y la devaluación sobre tu negocio. Y también conocer la forma, un poco de la técnica de tu negocio. Si tú no la conoces, bueno, buscarte a alguien que te asesore. A lo mejor esa señora hubiera tenido a alguien que la asesorara en términos de hacer tortas y a lo mejor hubiera podido hacer usando algunos ingredientes X, algunos ingredientes Y, Z, incorporando algunos saborizantes, qué sé yo. A lo mejor hubiera podido hacer su torta tan buena. Y eso nos pasa muchas veces a nosotros, que nos seguimos aferrando a recetas del pasado porque son buenas, pero bueno, resulta que la tecnología y la manera de hacer las cosas y los gustos de los consumidores también cambia. Hoy en día, por ejemplo, yo siempre pongo este ejemplo, hoy en día nadie se toma un vaso de leche como me tomaba yo de niño, porque era una leche que venía con 4.5 de grasa. Hoy en día eso no le gusta a nadie, ¿entiendes? Porque nuestros gustos cambiaron. Y hoy en día nadie, bueno, a mí hoy día no me gusta, por ejemplo, la comida hecha como se hacía antes, porque era con manteca y tal, no sé qué. O sea, las cosas cambian, el mundo cambia y nosotros tenemos que adaptar. Y es muy importante para los emprendedores, muy importante estar súper pendiente de las tendencias del mercado, porque las cosas no son estáticas. Y si tú no conoces tus costos, no estás en capacidad de fijar tus precios. Es verdad que tú no puedes fijar el precio que tú quieras porque tienes una competencia que te lleva a tal, pero tú a lo mejor puedes determinar, conociendo bien tus costos, si tu competencia está vendiendo por debajo, entonces tu estrategia es una. Entonces, bueno, yo voy a estar en el mercado hasta que mi competencia quiebre porque va a quebrar porque está vendiendo por debajo de costos. Exacto. O ves cómo reformulas tus costos para tener un precio como el de la competencia con un producto de tu misma calidad, o ves cómo tú diferencias tu producto para venderlo más caro porque es mucho mejor y lo tendrás que dirigir a aquellos que están dispuestos a pagar un poco más caro por un producto mejor. No todo es pasión, no todo es corazón, ni todo es instinto. Es muy importante esas tres cosas. Pero si esas tres cosas las basas en conocimiento científico y en números sólidos, te va a ir mucho mejor que si lo haces todo por instinto, pasión digamos, e impulso. Lo decía, me lo dice varias veces Leonardo, el economista Leonardo Arroyo. Leonardo, buena gente, el profesor Leonardo. El otro día nos invitó a su programa también. Claro que sí. Él dice, claro que sí. Él dice que un emprendedor
yo lo veo, claro, él en su parte económica me lo dijo, yo lo transformo en que debe ser como una pirámide, que es el creador, el que tiene la idea, el creativo, ¿verdad? El que administra, ¿verdad? Es como un triángulo, el que administra y el otro es como el que ejecuta la idea. Entonces, eso también debería estar dentro del emprendedor, que creo que es un poco el resumen de lo que usted ha hecho. Cuando se refiere a que no solamente es la idea, sino que también tenemos que tener como que conocer nuestro mercado, nuestro producto, cuáles son nuestras competencias. Y la idea del triángulo implica también que los diferentes factores tienen que estar en equilibrio. O sea, tienes que equilibrar los diferentes factores. No es que 90% pasión y 10% tal, no. Ahí tienes que equilibrar un poco las cosas. Es importante entre los emprendedores que me he encontrado, me llama mucho la atención. Y eso es algo que es digno también del venezolano. Yo sé que mucha gente también lo está haciendo fuera, pero es la creatividad que tienen, cómo han aprendido a manejar las redes sociales, cómo han aprendido a vender el producto en las redes sociales, que también eso es importante. Claro, me da risa porque, bueno, quizás ellos no sabían un poco de eso. Tengo que pesar la comida, pero es que... Entonces, a veces muchos de ellos me dicen, pero cuando quieren hacer publicidad, ¿verdad? Me dicen, ¿y cómo hago? O sea, ¿cuál sería el texto? Y yo le digo, ¿qué es lo que define o por lo menos me pasó con Guté Detalles. Guté Detalles son unos chicos que trabajan todo lo que es la decoración, planificación de ambientes, ¿no? Y también ofrecen repostería y todo esto, ¿no? Y incluso hasta el eslogan es súper chévere, Guté Detalles es más que un detalle, ¿no? Entonces yo le decía, ¿qué es Guté Detalles? Entonces, ¿qué define a Guté Detalles? ¿Qué es Guté Detalles para ustedes? O sea, ¿qué es realmente? Entonces, igual que la gente de The Point, que también me decía, oye, pero es que no sé, The Point, ellos hacen esto, no sé si allí se ve. Uh-huh. Sí. Es una cosa maravillosa que ella lo llama bread balls. Entonces, que es una pañota, realmente es una pañota, le quitan la carne y le pone 4 quesos con camarón, con champiñones, con pollo. Y ahorita lo hizo en la parte dulce, con fresas, con marmelos. O sea, son súper ricos. Yo no he desayunado, vale, no me trates así. Pero son súper ricos. Y entonces ellos están innovando incluso, porque ella me decía, por favor, yo quiero, después que estuvieron conmigo en el programa, ellos me decían, hoy te mando todo, me dice, y no me mandó nada, y yo pues los dejé tranquilos. Al día siguiente me dice, disculpa, no te había mandado nada porque mira, estábamos innovando. Y ahora lo hicimos los Choco Balls. Y yo decía, ¡wow! Pero eso se ve mundial, eso se ve genial. Entonces, esa cosa que ellos tienen, ¿verdad? Que todavía les falta por aprender. Yo le decía a Leonardo también, pues debería existir una manera en la educación venezolana, ¿sí? Un poco de formación en lo que es la economía para el que decide pues emprender y todas estas cosas. Incluso talleres también en estos momentos para los emprendedores. Yo sé que Fede Cámaras también tiene un programa para los emprendedores. Entonces sí, un poco eso. Aprendiendo a emprender, se llama. Wow, aprendiendo a emprender, exactamente. Deberías hablar con Asivo para que lo hagan en Boconó otra vez. Asivo, ¿sabes qué es Asivo? La Asociación de Comerciantes. Sí, claro. Claro. Amigos también. Okay. Entonces, sí. Entonces, bueno, parte de esa gente que está emprendiendo, sobre todo aquí a nivel local, hacen unas cosas, tengo la gente de Michos, es que son muchos, tengo la gente de Michos que hace unas cosas espectaculares, que aparte de eso son mis vecinos. Esta niña es espectacular, ella se llama Michelle Atille, es espectacular haciendo unos brokis, hace unos cinnamon rolls que no tienen nada que ver, no le tienen nada que envidiar a los cinnamon rolls que ya conocemos. Pues aparte de eso, ella es chef internacional en Mérida, se graduó en Mérida. Pero se traslada aquí a Boconó porque, bueno, con la pandemia, pues tuvo que regresar, está con su familia y emprende. Entonces, aparte que es una familia de emprendedores. Entonces... Mira, si sigues así, voy a tener que pararme a buscar una arepa porque yo no he desayunado, ¿vale? ¿Ah? Mire, incluso la gente de bollitos.conese, ellos hacen las hallacas, estas son bollitos, ¿no? Pero es la hallaca.
realmente es con carne mechada y champiñones. Pero el sabor es como que si usted se estuviera comiendo una yaca con aceitunas, con alcaparras, una cosa, no sé qué pasa allí. Yo no lo creía. Cuando los probé, yo dije, ¿cómo hace para que tenga el mismo sabor navideño? Ella decía, se supone que hay productos que no se consiguen en este momento, pero yo quise que tuviera el mismo sabor. Realmente es genial. Bueno, No cuando sé qué vayamos a hacer. Boconó tenemos que probar todo eso. Mira, también rapidito tengo la gente de Encairos. Encairos, ellos son productores de café. Es una gente productora de café, pues está una de las que está a la batuta, el ingeniero Ana Aurel Toro. Ella también estuvo con nosotros en Soy Emprendedora, aquí en La Dosis Diaria, y está emprendiendo con un café buenísimo, de verdad, en Kairos, cacao y café. Ah, qué bien. Bueno, el café y el cacao sí son productos, digamos, que tienen ya larga tradición y son muy apreciados en los mercados internacionales. Eso es interesante para los emprendedores, que tengan esa visión de que el mercado no es Boconó, el mercado es el mundo. Sí, de hecho, me contaba ella que aquí hay otros también productores de café y a veces cuando ellos pues no tienen la máquina, porque bueno, no, entonces viene el otro y le dice, no, pero vente, yo te lo muelo aquí, no hay problema, y en eso están, ¿no? Como Es esa... es muy importante la economía colaborativa. Y Uh-huh. no descartes, háblenlo con ASIVO para que hay una manera de ayudarlos a través de Conindustria que se organicen como clúster, de manera que puedan integrar entre todos la cadena de valor sin necesidad de hacer tantas inversiones que muchas veces son inversiones que se hacen y cuya utilidad es muy poca. O sea, si cada quien tiene una torrefactora, la va a usar 1 hora a la semana. Entonces se ponen Uh-huh. todos, entonces bueno, hay 7 que siembran y uno que tiene la torrefactora, pero tiene convenio y así. Y entonces y en vez de tener 7 trilladoras, bueno, hay una trilladora por cada 3 o por cada región. O sea, hay maneras de organizarse. Y la economía colaborativa va a ser muy importante en el futuro si realmente quieres ser competitivo, porque no tienes que ser muy preciso pues, en las inversiones y los gastos que vayas a tener. Tenemos que un poco olvidarnos de tanto activo fijo duro y también un poco de esa Venezuela Saudita con financiamientos blandos a largo plazo, etcétera, porque eso se fue por un tiempo. Así es, de verdad que pues sí, hay mucha gente haciendo cosas interesantes, también está, no puedo dejar de lado a todos mis amigos creativos que son, pues digamos que yo le digo también colegas porque yo trabajo la parte manual y está la gente de ICE Creaciones que hace unas cosas maravillosas para esas fiestas que aunque son pues ahorita en estos momentos de pandemia, aunque sean familiares, pero les ha dado la vida a la gente, es increíble, no solamente ISA, Estación de Los Ángeles, Épocas, también, o sea, son empresas o microempresas y emprendedores que están haciendo cosas maravillosas, mini piñatas, cotillones, los banderines, las cortinas para pues, ambientar ese cumpleaños, así sea en casita con mamá, con papá, de verdad que han llevado, bueno, una cosa, pero maravillosa, de verdad que es increíble las cosas tan bonitas que hacen y las hacen con sus manos y, bueno, se inventan cada cosa, pero es impresionante, de verdad que son gente maravillosa y gente muy amiga que de verdad le está poniendo el Por eso corazón. es que yo soy de los que creo que el país tiene mucho futuro y soy de los que creo que el país, la economía se va a reconstruir desde lo micro. Falta mucho tiempo para que podamos ver políticas públicas de largo alcance y financiamiento internacional para apuntalar esas políticas. Y mientras tanto, yo creo que la economía se va a empezar a mover es así, por ese gran esfuerzo, esa creatividad y esa capacidad de adaptación que ha demostrado tener, digamos, los venezolanos en todos los rincones. Consigues tú, mira, en las visitas que nosotros hacemos, es impresionante, conmovedor. Yo diría que es conmovedor las experiencias que tú escuchas, sobre todo, y lo más importante, en gente menor que nosotros, pues estoy hablando de muchos muchachos o personas entre 25 y 40 años emprendiendo cualquier cantidad de cosas. Y lo que más me llamaba la atención y lo diferencio un poco con mi generación, porque yo quizás en eso me parezco más a esta, es que muchísimos de esos emprendimientos son pensando a largo plazo. En mi generación Ajá. pensaban más a corto plazo.
Y yo creo que una de las cosas que nosotros nos diferenció un poco, mi hermano y a mí, era que nosotros pensábamos a largo plazo. Y yo creo que esos muchachos que están pensando a largo plazo están en lo correcto, porque están ahorita consolidando para después, digamos, dar el brinco a estados superiores en el tema de sus empresas, de su emprendimiento. Sí, una de las cosas que hablamos en Soy Emprendedor es que yo hablo un poco que si ocurriese un cambio favorable económicamente en el país, ellos seguirían con el emprendimiento y todos me dicen que sí, que con mucha más razón ellos seguirían en eso, acotando que muchos de ellos son profesionales, entre odontólogos, abogados y estudiantes de ingeniería, muchachos que apenas van a empezar la universidad, bueno, en fin, me he encontrado ingenieros, pero que todos tienen estos tipos de emprendimiento que los ha llevado a reinventarse precisamente Bueno, porque, sí, bueno, sí, yo creo que ahí tiene que ver mucho con la personalidad. Como digo, no todo el mundo nace para ser independiente, no todo el mundo nace para ser emprendedor, ni tampoco el que seas emprendedor te hace mejor. Pero yo creo que es como un paso superior en el sentido de tener el control de tu vida, pues, ¿no? Pero obviamente habrá, digamos, muchos emprendedores que cuando la economía se reactive, probablemente son profesionales muy cotizados y caerán, por supuesto, en el mercado de trabajo y podrán tener, digamos, la opción de regresar a una vida corporativa, por decir algo. Pero yo creo que muchos se van a quedar, porque yo creo que nosotros estamos, digamos, lo que va a venir si el país político logramos ponernos de acuerdo y la sociedad logra consensuar, que yo creo que sí, un nuevo modelo de desarrollo inclusivo y productivo, yo creo que a nosotros nos vienen muchos años de crecimiento económico consecutivo y ese es el mejor ambiente, el mejor espacio para la consolidación de cualquier emprendimiento. Difícil ha sido como les ha tocado ahorita y lo han logrado, que es mantener los emprendimientos cuando el consumo de hoy es un 25% de lo que era el consumo en el 2012. Entonces allí es importante, pues, que si esa recuperación comienza, yo creo que el movimiento emprendedor se va más bien a consolidar. Sí, de hecho yo les conversamos y les digo, este emprendimiento, ustedes lo ven a futuro con algo en físico, un local. Ellos me decían, claro, por supuesto, para allá es que vamos. Entonces eso es realmente lo que ellos quieren y eso es importante. Y ver la cantidad incluso de gente que está emprendiendo y me dicen, oye, mira, es que abrieron un local en tal parte, oye, mira, hay que... Y yo, oye, qué bueno. Y los que ya están y tienen sus locales, bueno, recordando que hay que pues, tener en cuenta los de las semanas en cuarentena, las semanas en radicalización. Hay unos comercios que, bueno, lamentablemente tienen que cerrar en esa temporada, entonces trabajan vía online. Allí también hay un apoyo porque de alguna manera, pues también son mis clientes y los que no también, pero está el apoyo de decirles y de incentivarlos, vamos a trabajar online. Yo igual promociono, vamos a decir que están trabajando online, si tienen alguna promoción, denle, y bueno, y en fin, ¿no? Entonces hay también esa motivación y ellos también la tienen, que eso es lo importante. Y que bueno, en verdad que me contenta mucho todo esto que me has contado y qué bueno que digamos que ustedes tienen este tipo de programas, porque estas cosas hay que decirlas. Yo creo que el Venezuela está lleno de cosas positivas, pero nosotros nos han tomado, sobre todo en las redes sociales, en los medios de comunicación, nos ha invadido la narrativa de lo negativo. Yo creo que el país necesita una nueva narrativa de lo positivo, de la narrativa de lo posible, la narrativa de lo afirmativo venezolano, hablar de sumar, de multiplicar, de incorporar, de construir, hablar de sueños, de proyectos, de realizaciones. Yo creo que tú decías una cosa que es muy importante y que yo creo que deben observar todos los emprendedores, porque yo creo que define mucho al venezolano, cuando tú decías que, bueno, que en las redes sociales todo el mundo se maneja y mueve cosas y publicita, etcétera, y saben diagramar y diseñar. Y yo creo que eso es una demostración de que el venezolano tiene vocación vanguardista. No en vano, Venezuela fue un país a la vanguardia de Latinoamérica, no solo en temas económicos y en temas digamos, y en temas de avance y de social y de movilidad social, sino Venezuela siempre fue un país que abrazó las corrientes más modernas del pensamiento
y siempre veía con buenos ojos la incorporación de las mejores tecnologías, de las buenas prácticas. Y yo creo que eso está en la esencia venezolana y creo que tiene mucho que ver, por cierto, con ese legado que nos dejó básicamente la inmigración europea y suramericana en el siglo XX. Yo creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de emprender, de conocer tus consumidores. Es importante también, sí, yo creo que sí, porque incluso esto de las redes sociales ha ayudado muchísimo a los emprendedores. Nos damos cuenta, no solamente en los emprendedores que he tenido en mi programa, sino que pues uno lo ve en las redes, ¿no? ¿Qué pasa? Que hay mucha gente que está afuera, muchos venezolanos que están afuera y te dicen, oye, mira, yo quiero este producto porque mi mamá está de cumpleaños y yo quiero que se lo envíes. ¿Cómo hacemos? Entonces ellos hacen todo el canal, hacen su transferencia, o sea que también de alguna manera ellos están vendiéndose afuera. ¿Me explico? Y eso es importante. Ellos me decían, incluso no solamente fuera del país, sino me decía la chica, creo que era de Point, me decía, alguien me pidió creo que estaba en Maracay, la persona y me dice, mira, es que mi hermana está de cumpleaños, yo quiero que le lleven tal cosa. ¿Y cómo lo hacen? No, ella decía, nosotros generalmente no hacemos eso y nos reinventamos y nada, nos pusimos creativos, de verdad. Pero las presentaciones son increíbles, cómo llevan el producto hasta la casa de la persona, hacen el delivery también, incluso muchas veces a pie. Eso es importante decirlo. Muchos de estos emprendedores hacen el delivery a pie. Mira, eso es increíble. De verdad que a mí me gusta mucho esa parte porque ellos hacen todo esto pues con las manos. Y eso hay que de verdad que fortalecerlo, valorarlo. Eso tiene un valor agregado a todo ese emprendimiento. También es importante, repito, no se me quiere escapar la gente que está fuera de Venezuela, que está emprendiendo también, como son los chicos de Visual, es una empresa de diseño gráfico. Ellos son diseñadores gráficos, son de aquí, del municipio Boconó, y ellos están en Chile y su empresa se llama Visual y lo pueden conseguir en Instagram por visual.cl. No solamente están trabajando en Chile, ellos incluso tienen tienda física, tienen 2 años en Chile. Y entonces, ellos están allí, empezaron, por supuesto, unos a trabajar en delivery, es una pareja, entonces empezaron a trabajar en el delivery, que sí con el restaurante, pero ellos tenían su visión de que ellos querían trabajar para lo que estudiaron, ¿no? Que es el diseño gráfico. Entonces, fueron ahorrando y pudieron comprarse un computador. Y ahí, así fueron, hasta que hoy en día tienen una tienda física, que la tienda física no solamente atiende a la gente de Chile, ellos tienen clientes también fuera de Chile. En Argentina tienen clientes. En 2 años han podido posicionarse. Hoy en día, pues de verdad que es ofrecen todo lo que es el branding corporativo, la imagen visual, tienen página web, o sea, de verdad que ellos también estuvieron aquí en La Dosis Diaria y para mí es un orgullo que ellos también estén emprendiendo, como también lo hizo, están los otros chicos que están en ILAPEC, que son parte también ellos sí son mi familia, como lo es mi sobrina, que también está en Chile, que también tiene un emprendimiento excelente. Su esposo es profesor de matemáticas, en 3 meses pudo hacer la nivelación y es profesor de matemáticas y hicieron unas olimpiadas ahorita en la pandemia y quedó de segundo lugar con sus alumnos de Chile. Eso es importante, es matemático y quedó de segundo lugar en las olimpiadas de matemática en su escuela con todos sus alumnos. Y es importante decir que de alguna manera los venezolanos estamos poniendo ese granito de arena también para fortalecer todo lo que es la educación también fuera de Venezuela. Es importante destacar que su hijo, mi sobrino de 6 años, ganó el primer lugar en el festival de canto, cantando y bailando por la vida en la escuela de Choapa, el Valle de Choapa, y las votaciones fueron por YouTube. Aquí teníamos un revuelo, aquí toda mi familia que toda está en Caracas y yo aquí en Boconó, y teníamos un revuelo por el grupo de WhatsApp de la familia y mi sobrino Cristian Moisés Carpi logró el primer lugar y se llevó el primer lugar con 6 añitos. Oye, felicitaciones, vale, qué orgullo, además, qué satisfacción verte la emoción cuando lo narras, ¿vale? Ya yo me sentía en el chat de la familia de ustedes.
viendo Es que es impresionante. El triunfo. Es importante la diáspora es muy importante, es importante tenerla en consideración. Desde el punto de vista de emprendimiento, es importante porque eso te puede ayudar mucho si estás en Venezuela a la colocación de tu producto allá en esos países, no solamente productos que tengan que ver con el gusto de los venezolanos para pues, llevarse a los venezolanos que están afuera, sino productos de índole internacional, por ejemplo el café, el cacao, etcétera, porque no hay nada como la confianza personal, como el conocer a los actores, como el conocer la otra parte, como tener un representante que aunque se gane algo por ayudarte, porque es tu primo, pueda ver tu producto, estar pendiente de tus clientes, etcétera. Eso, yo creo que eso va a ayudar mucho. Y es muy importante, por supuesto, desde el punto de vista de políticas públicas, y nosotros ahí los venezolanos tenemos que entender que hoy en día somos una nación pluriterritorial. Si es verdad que en Colombia hay 2 millones de venezolanos, bueno, Colombia sería el 6º estado del país con mayor población. Entonces hay que ver lo que implica eso desde el punto de vista de políticas públicas y sobre todo también de la potencialidad que tenemos de comercio internacional, porque no solo, así como nos ayuda que tengamos venezolanos en España, en Colombia, en Chile, en Perú para sacar productos de aquí para allá, también nos puede facilitar de traer productos de allá para acá, porque el intercambio comercial necesariamente va a tener que crecer en la medida en que la economía se vaya reactivando, y yo creo que la diáspora, que muchos se regresarán, otros se quedarán en esos sitios, que sean enraizados, tienen compromiso, etcétera. La razón que sea, yo creo que va a ser una palanca fundamental para la colocación de una economía productiva en los mercados globales. Yo creo que es importante acotar eso. Yo creo que el venezolano, o como yo lo digo siempre en uno de mis eslogans del programa de Soy Emprendedor, que Venezuela es un país de emprendedores y que apuesto a la productividad del país y que yo apuesto por ellos. Bueno, Yanira, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. De verdad que ha sido un placer compartir contigo, con tu audiencia. Disculpen un poco si no pude satisfacer todas las expectativas que tenían, pero bueno, es un programa muy, muy emotivo, tratar de recordar tantas cosas. Te felicito por esta iniciativa y te felicito por este emprendimiento, y realmente ojalá ejemplos como el tuyo cundan en el país y se repliquen en muchos más lugares, emprendimientos y programas como Dosis Diaria, y que 103.3 FM siga apoyándonos con este tipo de programas que tanta falta hacen para motivar el emprendimiento. Yo creo que en la reconstrucción del país, el sector privado va a jugar un rol fundamental, y yo creo que en esa recuperación económica, ojalá podamos repetir ese milagro económico que tuvimos de 1920 hasta 1980 de crecimiento económico consecutivo, y yo creo que ese va a ser el momento ideal para la consolidación de no solamente los emprendedores que hoy están, sino de los que se vayan incorporando a medida que va recuperándose la economía. Tenemos un gran compromiso con el país, del sector privado, que es tratar de recuperar el ingreso de los venezolanos, y todos esos emprendedores que hoy se suman, ojalá logren desarrollar modelos de gestión que permitan de alguna manera compartir con sus colaboradores todos aquellos incrementos en la productividad que se vayan acumulando con el tiempo y con las mejoras de los procesos productivos. Te agradezco muchísimo la invitación y espero poder tener la oportunidad de visitarlos cuando en mi próximo viaje a Boconó, que espero sea muy pronto a lo que salgamos de este confinamiento y de este aislamiento físico que nos ha impuesto el COVID-19. Muchas gracias a todos por su atención y un fuerte abrazo para la audiencia.